Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una muy interesante, oportuna y de mucha preocupación y ocupación problemática que hemos venido teniendo en nuestro país y lógicamente en lugares aledaños. Y vamos a compartir esta conversación con Elena Martínez Martínez, quien es directora de investigación de la empresa SOS Carbón, y con quien estamos seguros que vamos a obtener informaciones muy útiles, orientadoras, sobre cuál es verdaderamente la situación y la realidad del problema del sargazo en República Dominicana y cómo enfrentarlo y cuáles son las distintas consecuencias que se derivan de la misma. Gracias, Elena, por estar con nosotros en Sin Esquema. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor. Bueno, vamos a entrar en materia inmediatamente. República Dominicana, hemos venido en los últimos años, cada época específicas, sufriendo de esta situación de la invasión del sargazo a nuestras playas, con lo que significa el olor y una serie de cosas más que afecta muchas cosas. Nosotros de entrada nos afecta el que vamos, lo que vamos a los hoteles, lo primero que vemos es la playa sucia, el olor malo y queremos salir rápidamente. Pero ¿qué tú nos podrías decir vamos a decir, en un campo mucho mayor de esta problemática? Bueno, pues primero, para dar un poco de contexto, el sargazo es una macroalga, son organismos fotosintéticos como las plantas que lo que hacen es captan CO2 y pues gracias a eso crecen. El sargazo se forma en el mar de los sargazos y lleva existiendo cientos y cientos de años. ¿Qué pasa? Pues recientemente, por situaciones como conocemos, el cambio climático, el aumento de la temperatura superficial oceánica, el aumento del CO2 y sobre todo, por ejemplo, pues muchos vertidos que se realizan a los océanos, como los de los fertilizantes, está alimentando este crecimiento. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos empezado a ver la llegada masiva que principalmente se pudo apreciar a partir de 2018, pero que últimamente está siendo extremadamente llamativa. De hecho, probablemente habrán podido escuchar noticias como el cinturón de más de 9.000 kilómetros que viene hacia aquí, más de 13 millones de toneladas, que un poco que cada vez se van dando más máximas de las toneladas y los millones de cantidades de sargazo que viene hasta aquí. Obviamente lo primero que se ve es lo que usted comenta visualmente en cuanto a olores, pues es un gran problema, es incómodo para el turista, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los mayores atractivos de República Dominicana pues son las playas. ¿Qué pasa? Que también está llegando... Atractivos y también uno de nuestros principales pilares de la economía. Exacto, en el Caribe en general es básico. ¿Qué está sucediendo? El sargazo, cuando llega en cantidades tan masivas, primero comienza a descomponerse y luego se pudre. Durante esta descomposición y putrefacción es en la que se libera CO2, en la que se libera metano y en la que se libera ácido sulfídrico, que son los compuestos que dan este olor. Pero claro, este problema de olor ya no es solo incómodo, sino que es perjudicial para la salud. De hecho, por ejemplo, hay muchas zonas en las que se ha asociado pues, con ciertos problemas respiratorios, porque claro, son gases tóxicos que se están inhalando. Luego también pues estos compuestos en contacto con el agua y cuando la gente lo toca pues pueden dar sarpullidos, ciertas reacciones, que no es que el alga sea tóxica como tal, sino los compuestos que se están derivando pues de esta descomposición y putrefacción. Y de hecho, bueno, pues estudios que se han hecho han determinado que para el turismo en épocas de sargazo se han dado pérdidas de un 7 a un 35%, que en la limpieza en el Caribe se ha tenido que emplear más de 120 millones de dólares, pero que luego incluso por una limpieza inadecuada que se hace, pues por ejemplo, cuando se hace directamente en la playa, que eso genera mucha erosión, más de 18 millones de dólares en restauración. Entonces es como un poco... O sea, una mala limpieza ha provocado otros gastos adicionales por no hacerse de la manera efectiva y correcta. Correcto, porque la limpieza debe hacerse en el agua antes de que llegue a tierra. Una vez que llega a tierra, el sargazo se mezcla con la arena y entonces al recolectarlo con maquinaria pesada, llevas arena. Los ecosistemas de la playa son muy sensibles y la arena, de hecho, es uno de los bienes más preciados que existe hoy en día. Entonces, pues hay que hacer una restauración por una mala gestión previa.
Y bueno, pues eso es una crisis social, por ejemplo, para los pescadores. Nosotros hemos hecho ciertos estudios en los que hemos visto que eso, que estropean los motores, impiden la pesca porque el sargazo se une a los anzuelos y los peces no pescan. Luego estas acumulaciones generan lo que se llaman zonas anóxicas, que es sin oxígeno, y entonces se produce la muerte de especies. Incluso pueden traer otras especies invasoras que pues, un poco afecten a toda la cadena natural del ecosistema del punto donde está siendo afectado. Y luego, pues eso, al final nosotros lo consideramos una crisis económica, social y medioambiental, porque está afectando a todos los campos. Y aquellos que dentro de toda esa problemática señalan como quizás algunas de las cosas que pueden verse inicialmente como que no son del todo malas. Hablan algunos de que el sargazo produce sombra, que produce incluso determinados componentes para determinadas especies que la utilizan como no sé si, pero quiero que nos aclare, sí. Porque yo lo leo y lo veo. Y por otro lado también, ha mencionado varias veces el metanol, y el metanol también se tiene ubicado claramente como un componente importante de combustible. Entonces, ¿de qué manera, Elena, y de qué forma, valga la redundancia, se debe priorizar atacar el problema de manera tal que podamos al más corto plazo posible evitar que las cosas se compliquen? Pues bueno, aquí claro, es que existe un poco quizás la confusión. El sargazo, cuando se forma en el mar de los sargazos, es beneficioso porque está vivo. Entonces, al ser vivo es un ecosistema pues que está generando pues eso, un hábitat relativamente favorable. Igualmente, con las cantidades que nos encontramos hoy en día, incluso en el propio mar de los sargazos, ya empieza a ser un problema. ¿Qué pasa? Cuando llega aquí, el sargazo está muerto. Estamos teniendo una materia muerta, en descomposición, en putrefacción. Que exista la posibilidad pues de que pueda dar sombra realmente no supone cuando ningún dice beneficio. Que llega aquí es cuando llega a la playa. Cuando llega a la costa y a la playa, cuando se desprende exacto del mar de los sargazos. De hecho, la capa que crea lo que evita es que el oxígeno penetre y que por lo tanto los organismos de debajo no tengan oxígeno. Claro. Que luego además esa capa se forma y lo que se empieza es también a pudrir y consume de nuevo el oxígeno. Entonces, una vez que está aquí en la costa, es un total problema medioambiental, social y económico. ¿Qué pasa? Es un residuo, como tal, está muerto, es una alga muerta, un residuo, pero hoy en día, por suerte, disponemos de ciertos mecanismos pues, basados en lo que se llama valorización, en lo que es la bioeconomía circular, que nos permiten transformar este residuo en una materia de valor, en una materia prima. Entonces, sí que es verdad que mediante investigación, mientras ciertas transformaciones que ya se están realizando, lo están realizando las universidades, como el gobierno está colaborando en ello, y por ejemplo nosotros desde las empresas privadas también estamos teniendo nuestro propio desarrollo, se puede lograr convertir esa materia residual en una materia prima, lo que por supuesto ahí pasa de ser un problema a ser una cadena de valor. Porque en primer lugar lo recolectas, generas empleos por la recolección, evitas el problema de la putrefacción y la descomposición, generas puestos de trabajo y luego además es que estás obteniendo naturalmente una materia prima que te permite obtener distintos compuestos de interés, sostenibles y medioambientalmente respetuosos. Yo, por ejemplo, en Europa es muy común que existan fábricas de cultivo de algas, porque las algas son pues, uno de los mayores mercados que está creciendo actualmente, y aquí en el Caribe es la desgracia, pero la suerte también de disponerla creada por el medio natural. Entonces hay un sinfín de aplicaciones que se pueden realizar y de hecho la cantidad de sargazo que está llegando nos permite cubrir muchas distintas. Por ejemplo, nosotros desde SOS Carbo nos estamos enfocando en desarrollar un bioestimulante que es como unos sustitutos a los fertilizantes sintéticos, porque al final los fertilizantes son uno de los mayores contaminantes. De hecho, al año se vierten 40 millones de toneladas de fertilizantes. Entonces ahí no diríamos fertilizantes orgánicos ya. Exacto. O sea, natural. Exacto, naturales, que sobre todo es que además con los fertilizantes está habiendo muchos problemas. En muchos países se están prohibiendo, se están extremando las regulaciones porque se ha visto todos los problemas que suponen, pues que luego además por la situación geopolítica está suponiendo un incremento de los costes para los agricultores y para los productores tremendo. Y además pues sería también una forma de que Dominicana tuviese su propia fuente de producción y fuese un poco más independiente en ese aspecto. Pero bueno, aparte de eso, nosotros por ejemplo hemos estado colaborando con empresas extranjeras, por ejemplo en Europa, que la emplean el sargazo para la creación de productos
productos cosméticos para sustitución de ciertos aglomerantes en los cosméticos. Bueno, las algas siempre se han dicho que se usan en baños, cosas para la piel y muchas cosas. Exacto, pero incluso para bioplásticos también hemos colaborado. Energéticamente. Hasta para la construcción se están usando. Los Sargablocks que llaman totalmente. Y lo bueno es que no se excluyen unas a otras. A lo mejor pues de una misma tonelada puede sacarse pues por una parte biofertilizantes, por otro lado que la materia residual los Sargablocks, para la parte pues que es cosmética se puede combinar con el residuo que quede hacia otro lado. Entonces básicamente es emplear los principios de la bioeconomía circular para transformarlo. Pero lo importante es que haciendo esas dos cosas, por un lado, lo que haya que hacer para eliminar y limpiar la vía, ustedes entienden ese carbón, la vía más viable y más correcta es transformarla o hay un híbrido ahí de transformación y de eliminarlas, bien eliminadas. Y por otro lado, en esa mezcla, vamos a decir, de una cosa y otra, se han estudiado ya los costos y los beneficios que genera ese proceso? Pues sí, el enfoque tiene que ser multidisciplinar. O sea, como hemos comentado, está afectando a distintos sectores en distintos campos y no existe una sola solución ni una sola enfoque de partida para esta propia solución. Sin duda lo que hay que hacer es eso, primero una limpieza, obviamente es un poco lo que dividiríamos en soluciones a largo plazo y a corto plazo. A corto plazo limpieza. Exacto. Hay que limpiarlo, hay que eliminarlo de ahí. Es como el paciente que tiene dos males, un malo y un peor. Exacto. Hay que atacar el que puede hacer morir la cosa. Exacto. Antes tal, hay que limpiar porque es que económicamente es un problema, medioambientalmente es un problema y solo va más. Entonces primero hay que limpiar. ¿Qué pasa? Una vez que limpiamos nos encontramos con que tenemos toda esa materia que hemos limpiado, hay que hacer algo con ella. Y ahí es donde entra la transformación. Entonces realmente es una cadena donde hay que hacer eso, híbridamente, multisectorialmente, abarcar todo lo posible. Primero limpieza, y es lo que hace es enfocarse, pero luego también hay que tener una solución a largo plazo, porque solo nos dedicamos a... ¿Y la tenemos ya? Se está en ello, sí. Esas son las investigaciones. O sea, cuando tú dices está en ello, Elena, es importante porque tú me acabas de decir al principio que uno de los principales problemas han ocurrido por la forma errática, mal elaborada con que se ha llevado a cabo la limpieza. Y si continuamos con limpieza, que hay que hacerlo obligado, porque eso no puede detenerse, y todavía no tenemos la capacidad de hacer algo con eso que está ahí, ¿a dónde va eso? ¿Qué se hace con eso? Nosotros, por ejemplo, ahora mismo lo que recolectamos lo secamos, porque una vez que se seca se evita que se produzca esa putrefacción y esa descomposición. Entonces, mientras está seco, es como pues, que se mantiene almacenado. Y principalmente esto es lo que estamos haciendo es venderlo, pues porque por lo exportarlo. Exportarlo, exacto, porque hay se está exportando más bien principalmente como producto bruto, sí, no elaborado. No elaborado, exacto, como materia prima para otras empresas que ya tienen instauradas estas fábricas para poder procesarlo. A la vez, nosotros lo que estamos haciendo también es tratar de desarrollar nuestra propia fábrica, por así decirlo, porque al final, ya que el Caribe, República Dominicana, se está perjudicando de él, pues que también pueda beneficiarse. Claro. ¿Qué pasa? Obviamente pues no es algo sencillo, instalar una industria desde cero, no es algo sencillo hacerlo bien, pues eso, con las regulaciones adecuadas, asegurando, al final, nuestra finalidad es solventar una crisis climática, un problema, no creando otro. Claro. Claro que se puede hacer una transformación rápida, claro que se puede, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo hasta ahora? Que se han estado creando otros problemas, pues contaminación de otros suelos, etcétera. Entonces, hay que tener esto también en cuenta, que todo lo que se desarrolle debe estar muy validado científicamente, muy preparado y los protocolos muy asegurados para certificar que todo el proceso, desde la recolección hasta la transformación, es sostenible. Y en eso que tú señalas, Elena, de la necesidad de enfrentarlo de manera multidisciplinaria, se ha avanzado ya en una especie de consenso entre medio ambiente, turismo, sector turismo desde el punto de vista de órganos reguladores públicos y turismo, lógicamente, desde el punto de vista de todo lo que representa el mercado turístico en el país. Se han logrado ya sinergias, se han logrado acuerdos de cómo de ir dando los pasos que de una forma u otra hagan ese largo plazo menos largo y se puedan lograr los beneficios que tú acabas de señalar. Pues sí, nosotros, por ejemplo, nosotros el saneamiento que ofrecemos
es a grupos turísticos, a cadenas hoteleras. Por ejemplo, en Punta Cana trabajamos con el grupo Punta Cana, entonces ahí ya tenemos la colaboración con el sector privado turístico. De hecho, nosotros estamos también ahora en Antigua y Barbuda, también con otra cadena hotelera, y expandiéndonos también a México. Todos estos es mediante el sector turístico, porque al final ellos son los que necesitan esta limpieza principalmente. Luego, además, nosotros hemos establecido colaboraciones con la academia, con las universidades, porque queremos un poco también esto, dar a entender que la industria necesita esta investigación académica adecuada por detrás. De hecho, por ejemplo, yo misma estoy realizando un doctorado con mención industrial en biotecnología y biomedicina en base a estos proyectos con la Universidad Católica de Valencia, en España. O sea que la academia es parte fundamental. De hecho, la propia empresa SOS Carbon nace en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. O sea que ahí también cubrimos el sector privado turístico, cubrimos la parte de la academia y la investigación. Luego tenemos colaboraciones con otras empresas privadas, pues, para la parte de abarcar los máximos campos de transformación posible y los máximos beneficios. Trabajamos, por ejemplo, con los pescadores, nosotros, con las comunidades costeras que están siendo más afectadas. Nosotros, nuestro sistema de recolección, que pues, como lo comentaré más adelante, pero emplea a pescadores de la zona, entonces pues así también socialmente se genera un beneficio. Y luego también trabajamos, por ejemplo, en colaboración el Ministerio de Turismo, que nos ha otorgado la licencia de recolección, siendo eso hoy en día la única empresa en República Dominicana que tiene la certificación de recolección, pues porque el método es sostenible, es eficiente y porque el manejo, que también es algo significativo, es adecuado. Entonces sí, por suerte están empezando a entrar muchos sectores distintos, se están empezando a tomar muchas iniciativas, como la Mesa Multisectorial del Sargazo, organizada por el Ministerio de Medio Ambiente, que incluye distintas mesas de investigación, monitoreo, transformación, manejo, divulgación, que también es muy importante. Hace poco pues, el Ministerio de Turismo realizó el evento sobre el sargazo. Dentro de poco, en junio, se va a organizar también otro realizado por parte del gobierno. Entonces, sí, por suerte están empezando ya a unificarse los distintos sectores, porque se ha entendido que todos deben colaborar en distintos puntos para lograr el éxito que necesitamos. Miguel Elena, permítenos un par de minutitos para hacer nuestra primera pausa y vamos a continuar con este interesantísimo tema que nos trae la directora de investigación de la empresa SOS Carbón, que nos preocupa como país, nos preocupa desde el punto de vista de la salud, de nuestra economía y de muchas cosas más. Continuamos en un breve momento. La llegada masiva de sargazo al Caribe mexicano amenaza la pujante industria turística de la zona, pero ante la adversidad surge la creatividad. Emprendedores mexicanos han decidido utilizar esta alga como combustible, fertilizante o material de construcción. Omar usa el sargazo en la edificación de bloques de construcción, hecho 60% del alga y 40% de otras materias orgánicas. Este empresario ya replicó 2 veces el diseño de una vivienda, y un grupo hotelero solicitó su producto fabricado predominadamente de forma manual, desde la recogida del alga en las playas hasta su secado al sol. Lo que me llevé a la tarea no fue de preocuparme, sino de ocuparme y hacer esto un círculo virtuoso. ¿En qué sentido? En limpiar playas, en generar empleo y en empezar a hacer bloques de sargazo, ya que yo crecí en una casa de adobe en Ocotlán, Jalisco, aquí en México. Y bueno, fue regresar a mis raíces. Por su parte, Victoria, de tan solo 18 años, encontró en el sargazo el ingrediente que le faltaba para crear Sargánico, una marca de papel hecho con el alga para reutilizar los libros y cuadernos que estudiantes desechan al término de cada ciclo escolar. Yo me veo veo a mi empresa futuro vendiendo mundialmente, teniendo una planta. O sea, apenas estamos empezando y ya estamos consumiendo casi 200 kilos en una semana. Adrián, en tanto, también utiliza el sargazo para su proyecto de reciclaje. Desde hace 8 años, este emprendedor utiliza el plástico PET, que contamina el mar, como materia prima para su marca de calzado sustentable llamada Renovare. Cada zapato utiliza 100 gramos de sargazo. Ahora, son 100 gramos específicamente del alga. Tiene que pasar un proceso de limpieza, de secado y de triturado para poder llegar a como lo requerimos para que entre a la producción.
Científicos han advertido de consecuencias irreparables para el ambiente y el turismo si no se atiende el fenómeno del sargazo, pero estos empresarios decidieron hacerle frente y aprovecharlo antes de que sea demasiado tarde.